Hola, yo soy José. Y yo, Cami, Y bienvenidos a Our Podcast. Bye. José y Cami. Nuevo episodio. Bueno, y hoy tenemos un episodio muy, muy especial. ¿Sí? Cuéntanos de qué va a ser el episodio. Bueno, este episodio es, yo digo, como la segunda parte de algo que ya vivimos, porque en nuestro festival tuvimos un invitado muy especial que nos contó cómo fue su transición. Es un hombre trans, pero esta es la segunda parte porque vamos a hablar con la mamá de él. Queremos ver cómo se vivió esa transición desde la perspectiva de la mamá que está ahí con su hijo, de la mano, acompañándolo, diciéndole, te amo y aquí estoy para ti. Entonces, tengo mucha emoción porque creo que es un episodio que va a enriquecer a muchas personas que de pronto están a puertas de vivir esta realidad con sus hijos o con ellas mismas, que de pronto la están viviendo y de pronto no han sabido vivirla lo mejor posible porque desde su formación, desde su posición, han tenido dificultad y de pronto escuchar esta voz les va a iluminar mucho como su vida, su experiencia. Además que para muchos papás, que tú les expliques, te lo digo desde experiencia porque a mis papás les pasa, que tú les expliques que eres gay o que eres lesbiana, es como que, ok, entiendo un poquito. Pero ya el tema de que, no, es que yo definitivamente no soy una mujer, soy un hombre, entonces siento que les cuesta un poquito más, entonces obviamente tenemos que hacer este espacio como para educar a esas, bien sean nuevas generaciones o a esas antiguas generaciones, que aprendamos un poquito más, porque Cami y yo también probablemente se nos va a abrir un mundo completamente nuevo, como nos los abrió Matías cuando lo tuvimos en el festival. Claro, y esa es la relevancia de este espacio y es que para muchos que no nos hemos sentido necesidad de vivir una transición, de pronto es un tema que es o ajeno o de pronto, como lo dices tú, para tus papás, para ese padre de familia, de pronto puede ser algo muy etéreo que no comprenden muy bien. Entonces, desde la voz de alguien que ya lo ha tenido en su experiencia y que lo vio tan positivamente desde el amor, vamos ojalá, a aclarar muchas dudas o a traer mucha educación desde cómo se ha vivido este punto. Entonces, además que lo vamos a ver desde los ojos de una mamá. claro, que esa me es la parece idea, mucho que más chévere. nuestra audiencia, que está compuesta grandemente de mamás, puedan tener esa riqueza desde la experiencia, para que si ellas lo van a vivir o si alguien cercano a ellas lo está o lo va a vivir, ellas puedan ser ese aliado, que es lo que buscamos, crear aliados. Yo no puedo creer que otra vez voy a decir esto, pero ya sabes, no lo voy a decir. Ajá. Adelante. Bueno, se abre el telón y aparece un niño vomitando sobre su madre. Se cierra el telón. Nombre de la película: Todo sobre mi madre. Bueno, entonces sí, mientras vamos viviendo este episodio, por favor, en los comentarios hagamos respuesta a esta pregunta. ¿Ustedes están dispuestos a darla toda por un ser que ustedes aman, que está a punto de vivir una transición? Tú bien lo dijiste ahorita, más o menos a los 17 años nace Matías. Uno de los golpes duros cuando nació Matías. Vimos una carta, el sobre, abrimos el sobre, niños, eran las 3:30. Yo no tengo mucho material de introducción porque no conozco muy bien la invitada, la voy a conocer hoy, pero Cami sí tiene el placer de conocer a la invitada. Entonces, deslúmbranos con tu introducción de la invitada. Reto aceptado. Nuestra invitada de hoy es Daisy Machado. Daisy es una persona que yo conocí como proveedor. Yo era proveedor de Colcafé desde la empresa de nuestra familia. Y adicionalmente, cuando estamos en nuestro festival en Art Pridely, vamos a tener a un invitado en una de las conferencias que es un hombre trans del que vamos a hablar hoy. Y estamos con el invitado y ya a punto de subirnos al escenario cuando de repente alguien me agarra el brazo y me dice, hola. Yo me volteo, pues muy instintivamente pensé que era una persona del público que estaba allí, un seguidor nuestro, seguidora. Y yo, hola, ¿qué tal? Cuando veo a Daisy, yo, ay, hola Daisy, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí. Pues yo súper ameno. Y ella me dice, no, gracias a ti, es que Matías es mi hijo. Y yo, wow. Y me acuerdo que cuando me dices eso, pues finalmente en el ámbito laboral no habíamos tenido como espacio de hablar pues, sobre tus hijos o tu matrimonio. No, eso no había entrado pues como colación. Y yo me acuerdo que pues, no tuvimos espacio de charlar antes de la conferencia, pero yo sí te dije, Daisy, gracias por ser esa mamá que da como resultado este hijo que puede ser. Entonces, gracias por estar aquí.
Gracias por nuevamente ser la mamá de ese hijo que puede ser y que ojalá seas el ejemplo de muchas mamás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder acompañarlos acá y pues desde lo poquito que he vivido, que gracias al Señor ha sido pues de una manera muy feliz, poder llevar la experiencia a otros escuchas de su espacio. Me encanta, Daisy, como siempre, como escuchaste ahorita porque estabas en el podcast anterior esperando para arrancar con el tuyo, la idea es que te autopresentes, o sea, Ok. a una persona que no te conoce, le digas una frase o algo que tú sientas que te va a quedar conociéndote. Bueno, yo soy Daisy Machado, para que entiendan muy bien. Digamos que desde el ámbito profesional estoy en el área de mercadeo de una compañía maravillosa y me considero una persona relativamente feliz. Para mí la felicidad absoluta no está cantada todavía y me siento bendecida por la familia que tengo. No muchas veces uno lo expresa de la mejor manera posible, pero estoy bendecida por la familia que tengo. Entonces, Qué muchas gracias. lindo. Qué Ujú. nota. Me encanta. Bueno, Daisy, entrando pronto en materia, ¿Por qué no dices directo al grano? Que a mí me encantan los barros. como te expliqué ahora antes de que arrancáramos y le explicamos acá a la audiencia, la idea es que conozcamos la historia de Matías desde la perspectiva tuya como mamá. Ok. Entonces, hablemos un poquito de cómo fue la infancia de Matías. Pues Matías fue un niño muy feliz. Matías se crió en un ambiente en donde teníamos mucha protección. Vivíamos en una base aérea. Entonces tenía todo el jardín para él. Podía salir a jugar tranquilo con los amiguitos. Era muy amiguero. Fue siempre muy compinche con su hermana. Siempre ha sido muy compinche con su hermana. Su hermana se llama Mariana. Entonces tuvieron, digamos que una infancia muy feliz porque vivieron al aire libre, sin tenerse que preocupar por un trancón ni nada, sin tener que preocuparse porque estaban por fuera a determinadas horas. Matías ha sido una persona que es muy digamos, orientada al tema del cuidado animal y del ambiente. Entonces Matías llegaba a la casa con el sapo, que para que lo metiéramos a la pecera después de llover, o salía a perseguir una torcaza por toda la base hasta que llegaba con la torcasita que quería que fuera la mascota. Entonces creo que él disfrutó mucho su infancia en ese ambiente. Con sus primos somos una familia reducida, entonces con los primos ha tenido muy buena relación, le encanta ir a Cali, pero para mí lo maravilloso de Matías siempre fue su cariño. O sea, Matías es una persona supremamente cariñosa, es abrazador, entonces pues lo considero como una personita feliz. Uno que notaba que a veces, yo lo digo, se enconchaba. Él como que se metía en una burbujita a veces, entonces a veces se ponía aburrido, sobre todo después de los 10 añitos más o menos. La preadolescencia. Sí, más o menos, preadolescente, entonces se enconchaba. Mati, ¿qué te pasa? No, nada, ¿por qué estás bravo? No estoy bravo. Bueno, entonces dejamos la cosa así. Y ya después empezamos a evidenciar con él, después de muchas cosas que nos decía, pues lo que estaba pasando por su cabeza. Sin embargo, para nosotros el día decisivo fue el 1 de enero del 2018. Ahí es cuando nace Matías. Como para aclararle un poquito al público, porque probablemente van a decir, ok, pero Matías es hombre, porque estamos hablando de Matías. Matías en este proceso no era hombre, en No. este proceso seguía siendo una niña normal, pues, sino que ya tú te refieres a Matías como hombre, porque es como a Matías le gusta que nos refiramos a él. Y yo quiero enseñar algo que un día hace relativamente poco dentro de mi historia aprendí, y es que cuando a ustedes les dicen es un hombre trans o es una mujer trans, es que la persona se identifica con ese género Sí. y pone la palabra trans después porque quiere decir que transitó de ese otro género al Que género está actual. con el que se identifica. Ajá. Entonces, siempre que ustedes digan, es un hombre trans, esa persona vivía anteriormente el género femenino y hoy ante el mundo es género masculino. Sí. Entonces, para que puedan entender la transición, cómo se dio de esa mujer al hombre, para que hoy esa persona se sienta como Pero es. entonces Matías, siendo chiquito, Sí. nunca como que notaron nada. O sea, porque por ejemplo yo digo, en mi caso, mis papás siempre supieron. Ok. Porque a mí me gustaban las cosas de las niñas, a mí me gustaba pasar tiempo con las niñas. En el caso de Camilo fue un niño más normal, de carritos, de hacer ejercicio, de no sé qué. Pero con Matías, ¿cómo fue este proceso de la niñez? Ok. Hay una cosa que hay que confesar y es como bien lo decías tú y bien lo decía Cami.
uno cuando ya ha vivido la experiencia o el tránsito, como lo llamamos nosotros, uno ya se olvida, no olvida, sino que ya uno se apega, digamos, al género que tiene actualmente y a me su parece pronombre, súper sano. ¿cierto? Porque a ellos muchas veces no les gusta que uno los nombre como se llamaban antes. Dentro de las personas trans hay una expresión que se llama el dead name. Y el dead name es que ese nombre que ustedes como padres de familia le pusieron a esa niña, cuando ya la persona hace su transición completa, dice, tú bien lo dijiste ahorita, más o menos a los 17 años, nace Matías. Sí. Ya él se presenta al mundo como Matías, un hombre trans. Ese otro nombre hace parte de su historia. Sí. Entonces se denomina como el dead name porque es que ante el resto del mundo ya ese nombre no existe, pero si la persona decide compartírselo a alguien como parte de su historia, bienvenido, pero ya tú ir a esculcarle es invasivo, es atropellar, es abusar de esa persona porque finalmente es una intimidad. Sí. Entonces ténganlo muy presente que, ay, ¿cómo te llamabas antes? No, Sí, no, mal tampoco hecho. como muéstrame fotos de antes de la transición. Eso O es sea, algo que la persona esto es un decide momento incómodo compartir para o no. muchas personas. Entonces, probablemente no lo hagan porque existe el morbo de, pero ¿y cómo eras antes? Yo quiero ver, no sé qué le hablas. Si la persona se te abre y te lo quiere mostrar, bien, pero no tratemos como de sacar cosas que al fin y al cabo son muy personales. Por ejemplo, nosotros esto lo hemos aprendido mucho con el proceso de adopción. La historia de nuestro hijo o hija es de ella y de nosotros. O sea, esta historia no es de nadie más. Yo decido a quién compartírsela, pero es que esta es la historia de la personita que yo estoy criando y puede que no sea la historia más bonita que haya. Entonces, es un librito que Camilo y yo guardaremos y siento que esa persona es la que tiene que tomar la decisión si quiere contar su historia o no. Es No algo es mi íntimo. tarea. O sea, es la tarea de esa persona de hacerlo o no hacerlo. Sí. Entonces, bueno, en la... ¿Cómo fue? Fue complejo. Matías nunca fue de muñecas ni de vestidos. Nosotros no fuimos como los de la época de antes que se tenían que vestir todos igualitos o faldita porque era niña y blue jeansitos porque era niño. No, ellos escogían su ropa y Mati por lo general siempre era de blue jeans porque era de la manera que se sentía cómoda. Para él un vestido era una cosa muy complicada para manejar. Pero no puedo decir que evidenciamos algo en ese momento porque yo fui muy tomboy también cuando era pequeña. Entonces a mí no me gustaban los vestidos, pero a mí me tocaba ponérmelos, a mí me gustaba subirme a los árboles, ¿sí? Entonces para mí era una como actitud normal, pues como una presencia normal, entonces yo nunca le vi nada. Y le permitías a él Siempre. ser lo que de pronto para ti no te permitieron ser tan libremente que tú estabas cómoda con ser. Sí, Entonces, pues, sí, a ella le gusta blue jean, pues, y yo lo veo bien y yo estoy cómoda con él. ¿Por qué no la va a dejar estar cómoda? Exacto, a él no le gustaban las muñecas, entonces un radio del Niño Jesús, los tíos le mandaron unas muñequitas. Ajá. Y no voy a poder olvidar eso porque estábamos hablando con él, estábamos abriendo los regalos, Mariana sí ha sido muy de muñecas y sus Barbies y sus monos y todo eso que... Y Matías abrió su regalito y había una mini Barbie. Ay, mis tíos y el Niño Jesús sí son muy charros y sabe que a mí no me gustan las muñecas. Pero me pareció lo más normal del mundo, ¿cierto? No le gustan las muñecas, no le gustan las muñecas, no había problema. Para de contar. Eso. Entonces fue así, o sea, nunca evidenciamos nada, José. Y yo creo que ese fue uno de los golpes duros cuando nació Matías. Hacia nosotros mismos. Incluso en esa preadolescencia y adolescencia. Sí, como ustedes... que cuando hay el despertar hormonal, que uno como que es más... No, Mati tenía, pues nosotros por lo general sí teníamos como digamos una norma en la casa, tengan muchos amigos, no tengan un novio tan chiquitos, no se compliquen la vida. Entonces ellos han sido muy amigueros, siempre salían juntos. Mati estudió en colegio femenino, ¿cierto? Y digamos que durante la adolescencia Mati, alrededor de los 15 años más o menos, nos expresó libremente, abiertamente, que a él no le gustaban los hombres, que le gustaban las niñas. Pare de contar. A mí me parece bien, eso es tu decisión. ¿Qué te pedimos nosotros? Igual responsabilidad como si te gustaran los niños. O sea, si tienes una pareja, es una pareja y la tienes estable, ahora no empieces pues a brincar de pareja en pareja, nada, cuídate y ya, pare de contar. Y ya en el 2018 fue que inicia todo el proceso. Y listo, ustedes como padres que le daban esa libertad a esas hijas en ese momento y en ese espacio que tenían, que también se prestaba mucho para estar en ropa muy casual, no veían como indicios. Pero muchas veces la gente desde afuera es muy criticona. No recibían de pronto comentarios como que, ay, Daisy,
Matías Sí, los como tan tíos que le mandaron masculino. la Barbie. Ay, Daisy, ¿por qué no le gustan las Barbies? Ay, no tenían No. comentarios que ustedes de pronto gestionaran No, para atajar. Qué para familias nada. tan decentes las que hemos Sí, tenido aquí. para nada. O sea, Mati, por ejemplo, en los 15 de su hermana se puso vestido. Mati tenía el cabello casi a la cintura. Pues no era como nada como evidente, si me hago Ok. entender. Y en realidad, pues la relación con la familia de nosotros, como les digo, es pequeña. Nosotros, la familia de mi esposo vive en el Valle del Cauca, la familia mía vive aquí en Medellín, pero pues le gusta ponerse blue jeans, sí. Pues mi mamá de pronto preguntaría, ay, tan lindo un vestidito, pero no, pues no. No, le gustan los pantalones, le gustan los blue jeans, le gusta estar fresco, le gustan los tenis, pare de contar. Daisy, yo quiero saber porque nos estás contando pues que a los 15 Matías les cuenta que es lesbiana, Ujú. por así decirlo, y a los 17 es ya el nacimiento de Matías, pero siento que lo que dijo como que es lesbiana, como que ok, bueno, pues vamos a seguir con esto, igual no puedo cambiar nada, pero te da duro Matías, el nacimiento de Matías. Sí, me da duro por dos razones que no son relacionadas a Matías. Ok. ¿Sí? Me da duro o nos dio muy duro. Voy a hablar entonces por mí, porque a mi marido también le dio muy duro. Puedes hablar por los dos porque las también. esposas saben lo que está pasando Sí, en la no, cabeza del además, esposo. además es muy rico que, pues si lo puedes traer a colación, Sí, en el claro. sentido, nos iluses también como, claramente, no vas a poder decir cómo se sintió de la cabalidad, porque no está de la cabeza, sino de cómo se sintió él por dentro, pero vas a poder compartirnos hasta donde tú desees, cómo fueron esas conversaciones entre ustedes para procesar la información que les estaba entregando Matías y en consecuencia cómo le respondían a Matías como mamá, como papá, como padres. Ok, bueno, nosotros recibimos la noticia, como les dije, el 1 de enero del 2018. Recién llegábamos de una fiesta de San Silvestre que estábamos aquí en Medellín y llegamos a la casa y había un sobre encima de la cama. Vimos una carta, el sobre, abrimos el sobre, niños, eran las 3:30, 4 de la mañana. Emparrandadísimos. Emparrandados. Y ya- No, o sea, no llegamos al límite pues de llegar como, no, íbamos bien porque sabemos que manejábamos, pues muy bien. Y leímos la carta. A mí pues obviamente se me salieron las lágrimas, pero se me ¿Puedo salió, preguntar qué decía la carta? pues no, cómo lo decía? Matías estaba hablando de que él ya, o sea, que él ya nos había dicho pues que él era una persona gay, pero que él se había dado cuenta que no estaba en el cuerpo que era, que él no se sentía cómodo en el cuerpo que era. Nosotros empezamos a notar cositas raritas por ahí un mes antes porque él ponía Matías en sus redes. Y yo, pues, no le veo problema, pues tampoco, no sé por qué lo estará haciendo. Entonces nos constaba en la carta que lo que estaba buscando era que nosotros lo apoyáramos en ese proceso porque él no se sentía cómodo en el cuerpo en el que estaba y que él quería sentir nuestro apoyo como siempre lo había hecho y que de ahora en adelante él quería ser Matías y que quería empezar su proceso de transición. Entonces digamos que para mí el primer impacto fue la embarré. Yo como no me di cuenta de esto antes. Entonces empieza a atar unos cabos, ¿sí? No le gustaban las muñecas, no le gustaban los vestidos, O sea, era te muy dio tonto. duro fue Se- no haber no haber- interpretado antes para las haberle dicho cosas. antes a tu hijo, hey, Procede. está pasando, Sí. entiendo que está pasando esto, acá Exacto. estoy para ti. Ese fue mi primer golpe. Y el segundo golpe fue ver a mi esposo. Porque yo a mi esposo nunca lo había visto llorar de la manera en que estaba llorando. O sea, estaba Derrumbada. completamente. Entonces, ese día pues, nos calmamos, dormimos. Juan, mi esposo se llama Juan Carlos, tratamos de conciliar sueño, dormimos un ratico. A la 1:30 de la tarde más o menos ya no pudimos dormir más, nos despertamos. Antes durmieron mucho. Yo a las 6 de la mañana hubiera estado así esperando que No, se o sea, levantara. nos demoramos para dormirnos, pero total, cuando nos volvimos a levantar, pues listo, todo el mundo para afuera, a la sala, a armar el desayuno. Juan Carlos salió del cuarto, vio a Matías y se tuvo que volver, ¿cierto? Y se encerró otro rato en el baño. Yo vi a Matías, lo abracé y lo único que le dije fue, por favor, tennos paciencia. Llevamos 16 años diciéndote, entonces tennos paciencia porque esto es un proceso lento. Sí, mamá, no hay problema, tarará. Juan Carlos volvió a salir y les digo, a las 4 de la tarde ya nos sentamos en la sala de la casa como familia. 4 de la tarde, a mí no se me olvida. Estaba Mariana. Mariana obviamente ya sabía todo, ¿cierto? Mariana es su compinche, Mariana, mejor dicho, ellos son, como diríamos por ahí, uña y mugre. Me Ellos encanta. no se desamparan, se cuidan mucho. Y nos sentamos a hablar. Y entendí que el dolor de mi marido no era por el proceso de cambio, sino por el luto de haber perdido a la personita que era antes. Mati empezó con un proceso de cortarse el pelo que yo les digo, a mí tampoco me causaba ninguna contrariedad, pues les digo, yo tenía el cabello también a los hombros, me cansé del cabello largo,
cada cual verá qué hace con su pelo, ¿cierto? Pero Mati una vez llegó del colegio con una cola aquí atrás y tuzo por aquí por debajo. O sea, se tuzó. Entonces yo tampoco le veía problema, pero entonces Juan toda la vida lo vio como el ganchito de ropa que todo le queda bonito, ¿cierto? Entonces para él fue muy doloroso perder eso, ¿cierto? Nosotros muchas veces decimos cuando, desde nosotros como hombres homosexuales, que salimos del closet frente a nuestras familias, les decimos a las personas, muy parecido a lo que tú dijiste, hay que tener un poquito de paciencia, porque es que como yo internamente tuve un proceso de deconstrucción para volverme a construir y entender dónde estoy, cómo estoy parado en el mundo, para el padre de familia o para esa persona cercana, también. Pero hay de sorpresa porque es que no lo está viviendo en carne, sino a través de la información que yo le entregue. Entonces, uno, aunque no lo quiera, siempre se construye expectativas. Entonces, imagino que en el caso de tu esposo era esa niña que va a ser así, de esta otra manera, me la imagino en este futuro, y de repente dicen, no, borre porque vamos a tener este otro imaginario. Hay que desarmar y volver a armar. Sí, es reconstruirse nuevamente, es reaprender, ¿cierto? Entonces creo que eso fue lo que más duro me dio a mí, o sea, ver llorar a mi esposo y saber que no había percibido eso desde Matías, ¿cierto? Y digamos que empezamos a conversar muy seriamente, ya ahora sí sobre el tema, lloramos todo lo que tuvimos que llorar y empezamos a hablar con él. Vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien hechas. Lento, pero seguro. Nos vamos a asesorar, vamos a buscar a las personas más idóneas en el asunto y empezamos el proceso. Mati se puso contento y yo les puedo decir que yo sentí una cosa en él, un cambio, como una liberación. O sea, Mati ¿se acuerdan que les dije que se enconchaba? Ajá. No, Mati como que se soltó de todo ese peso que tenía encima y yo ya lo veía como una persona feliz, más feliz, porque su preadolescencia, pues como les dije, y se enconchó mucho. Entonces, ahora sí era como liberado del todo. O sea, ya relajado. Obviamente volvimos al mismo tema. En el tema de relaciones, mucho cuidado. Sigue siendo la misma responsabilidad que si fueras una persona hetero, una persona gay. O sea, juicioso, ¿sí? Juicioso con el tema de relaciones. No vamos a empezar a brincar como chapolitas por todas partes. Te vas a cuidar. Y empieza un proceso mental en mí de un tema del manejo del miedo. Porque entonces, claro, Matías dice que quiere hacer su proceso de transición, se considera un hombre trans, y Matías salía a la calle y yo me quería morir. De miedo a que un tema de... Que lo fueran a agredir. Exacto, un tema de homofobia, de discriminación. Entonces Matías, yo lo llamaba todo el día, yo no dormía hasta que Matías no llegara. Y empezamos un proceso de, se puede decir que de acompañamiento, pero creo que fue más un proceso de aprendizaje y de ver lo afortunados que fuimos como familia. O sea, nosotros empezamos con el temor de la reacción de mis papás, de los papás de mi esposo, pues son abuelos, criados pues bajo unos lineamientos morales muy distintos, mis sobrinos que estaban muy pequeñitos, los sobrinos de mi esposo que son más o menos contemporáneos de Matías, pero también tenía unos sobrinos pequeños. Entonces, ahí era como el qué dirán, pero cómo hacemos para que este proceso sea más fácil para todo el mundo. ¿Y cómo lo llevaron? ¿Cómo lo desglosaron hacia las familias? Mati les mandó una carta también a mis papás, a los papás de mi esposa, o sea, a todos los abuelos. Le mandó una carta a mi hermana, que vive en Bogotá con mis sobrinos y mi cuñado, y a la señora que nos ayudó toda la vida en la casa a cuidarlos, como para que se adaptaran. Yo nunca esperé la reacción que esperé que mi papá nos dio. Mi papá, digamos, ese fin de semana mandó un correo general a toda la familia. La familia es la familia de él, sus primos, sus hermanos, todo, contando la situación. En esta casa ha nacido Matías. Matías es una persona que va a empezar un proceso de tránsito. Estamos felices. El que lo acepte es muy bien recibido en esta casa y el que no esté de acuerdo con eso, preferimos que se abstenga de venir porque queremos seguir manteniendo una familia feliz. ¡Wow! O sea... Con mi papá fue una cosa increíble. La aceptación teníamos también mucho miedo porque es que mi esposo es militar, mi cuñado es militar, ellos son retirados de la Fuerza Aérea Colombiana. Y también estábamos como, venga, mi cuñado también es como templadito, nada, sin problema. Mi esposo también habló con sus amigos a través de sus chats y sus cosas.
Yo en realidad pues no le di como la necesidad de estarle contando a todo el mundo. Sin embargo, a mi grupo cercano en la oficina, sí, porque muchos convivieron con Matías en su proceso anterior y entonces lo veían disfrazado y nos acompañaban en Nacional Chocolates a las grutas que hacíamos en Halloween, iba a las fiestas de Colcafé por los regalos, y a los más cercanos se les contó el proceso. Y ya. Y pues mi cuñado dijo, no hay problema. Mis sobrinos, como si nada, mis sobrinos tenían en esa época 10, 11 años, son de una inocencia hermosa. Sí, bueno. Listo, sin problema, Absorben todo todo como, el bueno. mundo feliz. Eso también es una clave que nosotros le decimos mucho a la gente. Cuando los niños están pequeños, tú le puedes bajar esta información sin misterio. Sí, sin ningún tipo de tapado ni Claramente háblele a su clarito. nivel, Sí. pues no vas a entrar en unos detalles. No. Pero, sí, Pepita ahora es Matías. Ya que el niño empieza a preguntar y uno empieza a entender hasta su nivel qué quiere saber, pero si no le pones misterio, ellos perciben esa realidad muy bien. Es así. Entonces yo creo que, vuelvo y digo, fuimos una familia muy bendecida porque el proceso de transición de nosotros como familia duró una semana. Wow. Una semana, o sea, en cabeza. ¿Sí? A mi mamá sí le dio un poquito más duro porque Mati, como tenía el cabello tan largo, llegaba y se le sentaba en las piernas cuando hacía visita, entonces ya le sobaba el pelo y la apapachaba y todo. Entonces mi mamá sí lloró un poquito más. Mamá lloró un poquito más por el desapego que tenía que sentir hacia la personita que Matías era anteriormente. Pero es que el tránsito, pues Matías con el tránsito no dejó de ser ni cariñoso, ni ser el mismo empalomado de siempre. Nada, Matías siguió siendo en su esencia la misma persona. Él simplemente necesitaba reconocerse en un cuerpo que fuera para él y que la gente lo reconociera a él en Como el él se género que percibía. como él se percibía. Es eso. Me siento como hablando en el futuro. No, impresionante. O sea, impresionante muy positivamente. Qué afortunados. Sí. Qué eso afortunados porque claramente nadie es dueño de la reacción de la otra persona. Entonces sí pudiste haber encontrado en tus papás, en tus suegros, en los cuñados, de pronto una reacción adversa, un primer impacto fuerte. ¿Qué nota? Sí, no fue nada difícil por ese lado. Y adicionalmente, cuando ya Mati empieza todo su proceso de transición ya hormonal y con todos los juguetes que llamamos nosotros, pues nunca nos imaginamos que Matías fuera a causar la sensación que causa. Porque cuando llega a la casa de los tíos, abuelos en Río Negro, no, es como si toda la vida hubiera sido Matías. ¿Sí? Entonces, Probablemente toda la vida sí. fue Matías. Sí, obviamente, pero reconocerlo como Ajá. Matías, para la gente, pues mis tías se mueren de la dicha, llegó papacito, no sé qué, y lo abrazan. Además y que lo es un pequi. bizcocho. Sí, quedó hasta lo más de lindo. ¿No? ¿Para qué Hasta te lo digo más que de no? Sí, es más, porque cuando yo consigo a las personas que iban a estar en el festival, pues yo les tenía que pedir una foto para hacer el póster y me manda Matías foto y yo se la mando a mi mejor amigo, que mi mejor amigo es gay, tanto así que en la charla yo literal le pregunto a Matías si le gustan los hombres o le gustan las mujeres. Uh-huh. Y Matías me dice que le gustan las mujeres. Yo que se lo quería Es un hombre presentar a mi mejor trans, amigo. heterosexual. Sí, es un hombre transitero. Pero es muy guapo. Sí, es o sea, muy además, bonito. es de esas personas que uno dice como que, wow, esto es un encantador de serpientes. O sea, de verdad, conversar con él, cómo se expresa. Y es lo que tú dices, yo no lo conocí de adolescente, pero se ve una persona súper segura de sí mismo y cómo habla y cómo cuenta las cosas y cómo las dice. Y que no expresa, no siente uno que tiene dolor, que no habla desde el haber tenido Pero que va a resurgir hablar de del la dolor si dificultad. tiene esta familia Claro, divina. Ahí está. Ha tenido una construcción siempre de positivo a positivo. Exacto. Y es Se algo nota. que pasa en nuestra vida y algo que también nos enseñaron nuestros papás en el podcast cuando hablaron y es, las cosas hay que normalizarlas. Y es algo que mis papás hicieron para evitar el que dirán de la gente. Así mi hijo es gay. ¿Y? Apenas tú le dices a una persona, así mi hijo es gay, no, nada, no tengo nada que decirte. O sea, es lo mismo que te pasa a ti. Si alguien te llega con un comentario como a quererte herir, es que tu hijo era hija. Sí. Y hoy en día es mi hijo y lo amo y se Y es acabó. feliz. Y muy como es la feliz. posición de mi suegro. Cualquier cosa, dice, amablemente te invito a que si no estás cómodo con esta situación, no vengas a mi casa. Exacto, la puerta está abierta. Y ya, Ujú. sin atropellar tampoco. Exacto. Daisy, empezaste a mencionarnos unas cositas que te queríamos preguntar Sí. y es, ¿cómo fue
esa transición con todos los juguetes? ¿Cómo se asesoraron ustedes? ¿Cómo se educaron ustedes? ¿Cómo es este tema médicamente para que la persona pueda hacer la transición que necesita hacer para poder ajustar su cuerpo a cómo se percibe? Bueno, Mati ya tenía mucho proceso adelantado, él ya venía averiguando, porque cuando ya él descubrió que era una persona trans, él ya tenía como, venga, yo por qué siento esto, yo qué necesito. Entonces, básicamente Mati nos enseñó a nosotros, ¿cierto? Sin embargo, pues nosotros empezamos a averiguar, porque Mati es como todo adolescente, quería todo ya, ya. O sea, él quería Así, cambiar su nombre ya, por él arte quería de cambiar magia. su género ya. Yo le dije, vamos con calma, jovencito, porque esto no es así como, o sea, preguntemos. Entonces empezamos primero a preguntar por todo el proceso de cambio de nombre en documento de identidad, porque como él era menor de edad, entonces, pues obviamente fuimos donde un endocrino, que eso es otra cosa que para nosotros fue bendecida la primera cita, porque desafortunadamente en ese país todavía nos falta mucho en el cuerpo médico para tratar correctamente a una persona trans o a una persona que está buscando su identidad, hacer un cambio de identidad, y es complejo porque los vuelven como figuritas de circo, Ah, ¿cierto? Entonces, para nosotros fue muy importante dar con la primera endocrinóloga que nos atendió. No era una persona experta en trans. En la época en que Matías empezó su proceso, no había nadie experto en trans en esta ciudad, ni en ninguna parte del país, eran contados los médicos, ¿cierto? Estamos en Medellín, pues hay que pegarnos en Medellín, yo no me puedo ir para otro lado a hacer todo el proceso. La persona nos dio las instrucciones, nos dijo que pues lo primero era pues hacerle una cantidad de exámenes médicos para mirar temas de colesterol, para entender cómo estaban sus niveles hormonales, porque empezábamos un proceso de sustitución hormonal, ¿cierto? Pero adicionalmente teníamos que ir donde psiquiatra, teníamos que ir donde Yo te iba a preguntar psicólogo, eso. porque para poder hacer el cambio, en esa época la norma dictaba que tenía que tener, un digamos que aval. Ok. el aval de un psiquiatra, un psicólogo, un endocrino, pues no le faltaba a uno sino la bendición del Papa, me perdonan, porque era muy exagerado en esa época. Obviamente entiendo que era un tema de protección. O sea, como Y hoy para... en día eso ha cambiado. Pues hasta donde tengo entendido es un poco más fácil, pero no tan fácil como debería ser, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos todo el proceso, psiquiatra con una conocida en Bogotá, entonces tocaba virtual, ¿cierto? Fuimos donde la psicóloga, la endocrina, empezamos todo. Y fue muy particular porque en la cita con la psicóloga, que era como el último chulo para poder ir a la notaría, porque el proceso de cambio se hace en la notaría, la psicóloga tuvo 20 minutos con nosotros, 10 minutos con Matías, salimos de la cita, pues salimos de la conversación, volvimos los tres a la cita, no, usted no necesita nada más seguro que usted nadie puede estar. Firmó la carta y con eso nos fuimos para la notaría. Eso fue en marzo, en esa época se Ay, yo está... pensé que me ibas a decir algo que las devolvieron, que No, no, mejor no, dicho, yo, ay no, ¿qué es no, él esto? está, o sea, ella sintió tanta seguridad y el dictamen también, pues como el diagnóstico de la psiquiatra que lo atendió también fue tan, no, es que ahí no hay nada que hacer, pues tiene más reverso en paracaídas. Entonces nos fuimos con eso para la notaría. En esa época estaba en trámite la ley de cambio, de autorización de cambio de nombre y género. Entonces lo único que podían cambiarnos era el nombre, ¿cierto? Eso se hace con un documento que es como una escritura pública. Ok. Tienen que ir los papás. Y lo hicimos aquí en la notaría 20, que es donde están registrados ellos de nacimiento. Siempre Ahí nos nos han, casamos Ahí nos nosotros. casamos sí, nosotros. siempre nos han atendido divinamente. Cuando la persona de la notaría, les dije, para el cambio de nombre, para el cambio de género, me dice, no, nos tienes que entutelar, porque yo no, pues no podemos hacer nada de eso. Yo no la puedo entutelar, Mati, esperamos a que salga la ley. Y al mes nació al poquito tiempo nació la ley. Mati empezó Bueno. su proceso hormonal muy lento, con muchas dificultades con la EPS, porque la EPS no daba la medicina. También doy gracias a Dios y a nuestros trabajos porque pudimos comprar la medicina que Mati necesitaba. Me parecía muy triste porque le daban a uno 10 mililitros y se gastaba uno. Sáquele los otros para otra gente, no, eso no se puede. Una vez sacado ya no se puede usar, entonces se botaba parte de la hormona. Eso me parecía supremamente triste, ¿cierto? Pero empezó su proceso y empezó con su cambio, entonces ya empezó pues como a desarrollar el tema. Él no tenía mucha manzanita, entonces la voz Mati por lo general siempre fue de voz ronca, fue de voz Más grave, gruesa es para más ser. grave, era más gruesa que una persona que femenina. Y
pues no fue tan duro por ese lado, le empezó a salir su La barba. barbita, entonces ya se Que hoy empezó la pues, tiene a larga. Sí, se la ha dejado crecer Sí, bastante. pero me parece que se ve guapo. Sí, se ve muy lindo, ¿para qué? Y empezó con su proceso de ejercicio, muy lento, a controlar un poco el tema de la alimentación, porque el tema hormonal, Los al engorda pasar, mucho. no solamente eso, sino que te tienes que cuidar porque ese cambio hormonal, los hombres de por sí tienen una condición en que las venas y las arterias se engrosan mucho. Ok. ¿Sí? Entonces el tema del cambio a testosterona pues tiende a engrosar un poco más las arterias, entonces tiene que cuidarse muy bien de lo que come, del ejercicio que hace y estar en continuo seguimiento con el endocrinólogo. Entonces citas con endocrinólogo por ahí cada 3 meses, revisando condiciones del organismo y pare de contar. Matías tenía un proceso él tuvo una escoliosis, entonces tiene una prótesis en la columna, entonces también se tenía que cuidar, pues como que no fuera a haber ningún proceso raro, pero gracias a Dios pues contamos con la suerte de tener un buen staff médico. Nosotros en esa época no había los equipos interdisciplinarios con los que cuentan ahora las personas que están haciendo el proceso, ¿cierto? Ahora hay equipos interdisciplinarios que te juntan todo en un solo lugar y con eso te apoyan. Y eso que me estás hablando de ese 2018 fue hace 6 años. Tampoco es que haya pasado 3 décadas. No. Pero yo Entonces, creo que ha sido la presión, Cami, que se ha tenido. Eso que te iba a se ha decir, hecho. ¿crees que en este corto tiempo nuestra sociedad ha evolucionado positivamente frente a las personas trans y sus transiciones? Sí, pero no todo lo que debería haber, o sea, son muy contados estos equipos interdisciplinarios y como te Ok. digo, no todo el mundo cuenta con el acceso a ellos de una manera fácil o económica. Es complejo. Las CPS están apenas aprendiendo. Nosotros, por ejemplo, aprendimos que no es el bienestar familiar, ya me olvidó. ¿Cómo es que? Bien, no, ¿cómo es que es? ¿ICBF? No, el otro, donde le hacen a uno. Profamilia. Exacto, Profamilia estaba involucrada mucho en el proceso. Y yo creo que para nosotros fue una bendición para terminar de aclarar las cosas y entender lo bendecidos que fuimos haber dado con FAUS. Una fundación. Sí, que pues en este momento es un grupo de apoyo. Nosotros fuimos a FAUS. Lo de Mati empezó en marzo. En junio de ese mismo año ya habían liberado la ley, entonces Mati ya podía hacer el cambio de género y ya estaba en su proceso, entonces ella tenía un aspecto mucho más masculino. Y me acuerdo, 16 de junio del 2018. Mati fue la primera persona en la notaría 20 que hizo proceso de cambio de sexo en documento de identidad. Yo me acuerdo que la notaria estaba feliz porque estaba como toda orgullosa de saber que era la primera vez que había una notaría a hacer eso y que había sido su primera oportunidad. Además que esa notaria es divina Ay, porque sí. cuando nosotros nos decidimos casar, ella nos cerró la notaría un sábado. Ella fue a la notaría un sábado, nos casó, se vistió De de gala. juez, o sea, se vistió de juez como si fuera y nos hizo una ceremonia súper bonita que normalmente casarse en una notaría es firme aquí, ya están casados, váyase para su casa. No, ella dijo palabras y Camilo y yo no es que fuéramos famosos, por así decirlo, porque Camilo y yo ni siquiera hacíamos contenido en redes sociales todavía, sino que llegamos como recomendados y ella dijo como que es como de mis primeros matrimonios, que ella aquí, yo quiero darle a estos muchachos algo lindo y nosotros nos fuimos vestidos todos de lino, no sé qué, y fue una ceremonia linda que pudo haber sido una transacción, firme aquí, listo, se casaron, chao, se pueden ir. Sale. Así no, Sí. Para nosotros también fue muy chévere porque ella dijo unas palabras muy bonitas y cuando uno dice que está bendecido por la situación, pues como pasamos por la situación, yo me acuerdo que ella decía, es que me parece muy bonito que tenga unos papás tan comprometidos. Ay, es que eso es lo que te iba a decir. Por eso, wow. pero para Juan y para mí era como tan normal. Pues, o sea. Así que no entendían cómo no serlo. Exacto, cómo no. O sea, cómo no. Es una cosa normal. Yo digo que para nosotros primó primero la felicidad de Matías. Eso ¿cierto? te iba a preguntar, que detente ahí. Uh-huh. ¿Por qué para ti, o sea, porque muchos padres de familia van a encontrar mucho valor ahí, ¿por qué para ti fue impactante que la notaria hiciera esa reflexión? ¿Por qué para ti lo normal como padre de familia era estar ahí para apoyar a tu hijo? Yo creo que la felicidad de los hijos lo hace a uno feliz. Para mí eso es importante. O sea, ver a mis hijos felices a mí me hace feliz. ¿Sí? Cuando uno busca la felicidad de los hijos, uno busca que la felicidad de los hijos no involucre ponerlos en riesgo a ellos o que pongan en riesgo a otros, porque muchos papás dicen que la felicidad de mi hijo es montar en moto, no sé qué. Yo lo respeto mucho, pero para mí eso es poner en peligro la integridad de mi hijo. Yo no sería capaz de vivir con eso. Muy chévere, ¿sí? Pero yo creo que para uno es importante eso. O sea, para nosotros como familia fue eso.
Estoy dándole la oportunidad a mi hijo de que sea feliz consigo mismo, ¿sí? Y eso no va a afectar a nadie más. Es que lo que es Matías ahora no tiene por qué afectar a nadie más. Correcto. Es su felicidad. De puertas para adentro, cada cual verá, ¿sí? Yo insisto en eso. A mí no me... O sea, yo no tengo nada que ver con lo que de puertas para adentro pase, ¿sí? Pero para mí es la felicidad de mi hijo lo más importante. Nosotros ¿Cómo sabemos hacerlo muchas feliz? veces, Es eso. cuando nos dan esa oportunidad, le decimos a la gente, es que, mira, creemos firmemente que a un padre de familia, a un vecino, a nadie le debe importar la genitalidad de Exacto. esa persona. Tú, por más que seas cercano con esa persona, con un papá o una mamá, tú no vas a estar en la cama con esa persona cuando esa persona está íntimamente con quien lo desea estar. Ujú. No. A ti como padre de familia, ¿qué te importa? Que tu hijo, hija, pueda realizarse como ser y que de pronto esa persona que va a traer como pareja, como equipo, como lo que quiera llamar, venga a aportarle, venga a construir con él o con ella. La genitalidad pasa como a un lado, ¿no? Sí, no, Pues eso ya es íntimo. es decir, yo siempre le he dicho a Matías, haz lo que tengas que hacer, no afectes tu integridad ni la integridad de los otros, ¿cierto? Entonces creo que eso fue una cosa muy importante, o sea, para mí era verlo feliz, ¿sí? Y siempre fue eso. Entonces, por eso digo yo que para nosotros fue como tan normal el proceso y sentirnos bendecidos. Pero entonces cuando nos decía la gente, ay, qué maravilla, qué emoción, cómo hicieron, pues no. Entonces cuando fuimos a FAUD la primera vez, nos dimos cuenta por qué. Y es por todo lo que hay detrás de esas familias que no pueden afrontar esa realidad. Y yo entiendo, eso no debe ser fácil para la gente. Pero yo me preguntaba, ¿yo qué prefiero? ¿Ver un hijo feliz o ver un hijo en el cementerio? Porque en muchos casos llegaban a ese punto. O yo qué prefiero, sí, yo peleo con mi papá, yo me agarro con mi mamá, pues uno alega y todo, pero pues yo como después no voy y doy un abrazo, o como no perdono, o como no vuelvo a sentarme tranquilamente. O sea, yo como dejo de hablarle a un hijo 10, 15 años por su condición. No, no, eso no es ser feliz. Y convivir con esas personas en esas reuniones, verlos llorar. O sea, nosotros íbamos a FAUTS no solo a contar nuestra experiencia de vida, porque para nosotros fue fácil, sino a dar abrazos y a ver llorar. ¿Y Ya qué que le decías no, a ese papá que no podía con eso que tú estabas viviendo, que para ti fue como tan sencillo? no, yo lo que decía es, siéntate, piensa. O sea, ¿dónde está tu hijo primero? ¿Sí? ¿Dónde está tu hijo? ¿Hasta dónde quieres que llegue tu hijo? ¿Sí? Es una cosa que no es de él, ¿sí? Tú necesitas es verlo feliz, es verlo realizado, ¿sí? Aprende a aceptar el asunto, a ti eso no te afecta. ¿Qué diga la gente? Nada, no hay problema. Yo creo que todavía somos una sociedad demasiado machista, ¿cierto? Y muchos casos vi yo en los procesos y en las reuniones que tuvimos, en donde los niños no podían hablar, no podían entrar a una casa. Y yo creo que eso es muy deprimente. Muy Saber que cruel. saber que un hijo tiene tendencias suicidas porque no lo aceptan, me parece que es demasiado triste. Entonces, como decía, yo prefiero ver a mi hijo feliz, ¿cierto? Hagamos las cosas juntos. Es que tenemos que hacer las cosas juntos. Entonces, ya Matías empieza a independizarse en el tema médico, entonces va donde el médico él solo, ¿cierto? Ya no me deja ir a mí. Menos mal, pues ya Matías tiene 23 años, pero en ese proceso, yo digo que gracias a Dios él se lo tomó se creció, pues Matías cumplió 18 años y ya es el niño grande, ¿cierto? En esa época, porque yo les digo que yo le hubiera puesto a más de un médico el escritorio de sombrero, porque Mati se enfrentó a muchos comentarios homofóbicos, displicentes por parte del cuerpo médico. Imagínate. Y se supone que deberían ser como los más educados en el tema. Por eso les digo yo que nos falta mucho todavía por aprender como sociedad, ¿cierto? ¿Y qué me enseñó Fauts? A no tener miedo. A mí me hicieron una reflexión muy importante ahí y fue, venga, y Mariana sale a la calle, ¿a usted no le da miedo? No, es que a Mariana le puede pasar lo mismo que a Matías. Oh, sorpresa, tienen toda la razón, ¿sí? Estaban expuestos ambos, pero para mí el tema de que Matías fuera en un proceso de transición que era tan difícil y que es tan estaba más vulnerable. era más vulnerable. Entonces yo ya, pues obviamente no es que llegue y me acuesto y me duermo como si nada, pues, pero ¿dónde están? ¿Para dónde cogieron? Estar pendientes de eso. ¿Por qué llegaste a FAUT si ustedes como familia pues estaban como
tan tranquilos con el tema. ¿Qué te llevó a buscar esa fundación o por qué llegaste allá? Mati nos dijo, estoy en una fundación, pues estoy haciendo unas visitas a una fundación, quiero que me acompañen. Vamos. Ok. Y para nosotros fue Sí, maravilloso. porque además FAUT siento que está muy centrado en hablarle a los papás. Mucho, Ajá. mucho, Cami mucho. y yo una vez fuimos a un encuentro de FAUTs alguna vez y nos pareció muy bonito. Porque lo que te digo también, escuchar como las historias de otras personas te pone a pensar mucho en tu propia historia, que al fin y al cabo, como tu historia y como la de nosotros, todo se construyó de positivo a positivo, pero también lo pone a uno como a reflexionar de, hijo de pucha, es que yo podría ayudar más a las Más. personas a que esta historia y esta historia sea más común de lo que en realidad lo es. Sí, no, y en realidad ese es el objetivo. O sea, yo hace mucho tiempo que no voy, me deben estar matando, pero cuando hay oportunidad y me necesitan para alguna cosa, pues Pero estamos ya ahí. hiciste este podcast que le va a llegar a un montón Listo. de... Pero lo importante es eso, o sea, venga, mírese como familia. ¿Usted qué necesidad tiene de amargarle la vida a un hijo, hacerle la vida a un hijo difícil solo por el que dirán? Sí, o porque no se ajusta a sus A su criterio, expectativas. exacto. No, o sea, cada uno va desarrollando como ese nivel de expectativas en su vida. Matías, que es una persona, y ahorita feliz, ¿sí? Tiene sus momentos de enconche, pero pues porque ya está en otro mood, ya está en otro ambiente, ya está trabajando, ya se va a graduar de la universidad, entonces cambian las condiciones, pero creo que ese fue, digamos que lo más importante, es saber aceptar que tu hijo quiere ser feliz y que tú tienes que estar ahí para hacer a tu hijo feliz. ¿Qué nota? Tienes que estar a tu hijo ahí para Daisy, hacer. wow, o sea, siento que tu voz se tiene que escuchar mucho más porque realmente puede cambiar la vida de muchas personas, de padres de familia que tienen esa dificultad de estar apegados a una expectativa, a una construcción que no les pertenece y que por aferrarse a ese ideal están amargando, como dices tú, a una persona que incluso la pueden llevar al borde de la muerte. Mucho. Y a muchos que de pronto también dicen, pues mi familia ha sido tan bonita siempre, ¿por qué de pronto no aceptarán esta parte mía? Atrevámonos a salir. Sí, eso es muy importante. Yo creo que el tema que nosotros nos enseñaron del casa, carro y beca para toda la vida, no. Cada cual tiene su casa, su carro y su beca en el futuro como mejor le parezca. Y lo que le he dicho a Matías, tu integridad está primero, sin afectar la integridad de los otros. Para mí eso es muy importante. Sea feliz sin pasar por encima de nadie. Sea Wow. feliz sin pasar por encima de nadie. O sea, es cuidarnos todos, es aceptarnos de a poquitos, es duro, porque conozco historias de personas que les daba muy duro, pero lo han superado. O sea, O sea, se puede, se puede. eso se puede, eso se puede. Pero yo creo que la cosa más importante es no le dé la espalda. No le dé la espalda, ¿sí? Porque es que ellos necesitan ahí a alguien que los apoye. Claro, y darle la espalda puede tener un precio muy alto. Muy alto, muy Siento alto. que es un podcast que nos va a dejar y nos dejó demasiados aprendizajes a todos aquellos que lo estén escuchando. De verdad, gracias. No. Yo creo que nos podríamos quedar conversando horas. Siempre nos pasa con todos estos podcasts, cada día están más largos. Pero de verdad, gracias por ser esta mamá increíble y gracias por apoyar a tu hijo en todo. No, ahí, eso es. Yo creo que la idea no es ser una mamá perfecta, es una mamá para estar ahí, ¿sí? Es una mamá para estar ahí, pues porque es que todos tenemos falencias. Yo tengo un geniecito miedoso, nadie me lo conoce, ellos me lo conocen, ¿cierto? Como digo, detrás de las puertas para adentro no hay problema, pero es estar ahí para ellos, es estar ahí para ellos. No ser perfectos, pero Permitirse estar ser. ahí, permitirse ser, estar ahí. Bueno, parece que me emocioné, entonces aprovechemos de este momento. No. Entonces es eso, ¿no? Y yo creo que en uno de los podcasts que yo estaba esperando que terminara cuando llegué, ella dijo una cosa muy importante. Siempre hay una lucecita después. Siempre hay una lucecita después. Después de cualquier cosita mala, siempre hay una lucecita después. Y todo va a estar bien. Siempre todo va a estar bien. Entonces yo creo que es tener un poquito de paciencia, de mirar las cosas desde la óptica de cómo quiero ver a mi hijo feliz y estar ahí para ayudar. Yo lo traduciría con apertura. Sí. Estar abierto, que es que yo no soy dueño de la otra vida. Entonces, yo puedo tener mis expectativas, yo puedo tener mi óptica, pero debo saber escuchar al otro. Porque de pronto ese otro me ratifica mi posición, pero de pronto dice que no, que es diferente. Y
yo tengo que permitir que esa otra diferencia quepa, porque el mundo no es de una sola visión, sino de muchas. Sí, es eso. El mundo, o sea, es demasiado grande como para que nos encerremos en una burbujita y De no podamos acuerdo. hacer feliz al De resto acuerdo, la gente. 100%. Y buscar ser felices, ¿cierto? Hacer el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Sí, es que yo creo que para qué tanta amargura y generar amargura cuando, sobre todo a un ser querido, ¿sí? A un ser que es de tu corazón, pues nació de tus entrañas. ¿Yo para qué me voy a poner a pelear con eso? ¿Quieres ser feliz? Sea feliz. Yo le ayudo. Aquí estoy. Es eso. Daisy, por más mamás, más padres de familia como tú, por favor. Espero que sí. De verdad que los necesitamos. De verdad que los necesitamos. Necesitamos ver a nuestros hijos felices. Qué nota, qué nota. Nos queda agradecerte estar aquí, abrir tu corazón, compartirnos tu historia y tener esa voluntad, ese deseo de que mucha gente te escuche para que sus historias también puedan cambiar positivamente. Entonces, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. De verdad que es un espacio muy chévere y cuando necesiten algo me avisan. Me encanta. Y si necesitan a Daisy también, le avisan. Listo. Bueno, mis amores, nos vemos en un próximo episodio. Un beso gigante y chao. Chao, chao.